Hola a todos mis queridos programadores, bienvenidos a esta cuarta entrega de nuestro curso de JavaScript. Quiero darles la bienvenida obviamente a esta maravillosa clase donde van a aprender funciones. ¿Listos? Por favor suscríbanse al canal, los espero, denle like al video si les está gustando el contenido y no olviden dejar sus comentarios. Recuerden chicos, repasar mucho las clases, entender y practicar un montón. Tienen que estar codeando lo que aprendemos para que lo memoricen, lo interioricen y lo puedan aprender de una forma eficiente y rápida. Si no practican chicos, en serio, difícilmente van a aprender. Bueno, entonces sin más, les cuento que el tema de hoy va a ser funciones. Vamos a aprender a declarar, a inicializar las funciones y vamos a entender que existen dos tipos de funciones y vamos a poner unos ejemplitos de funciones para que la tengamos súper claro. ¿Listos? Entonces, comencemos. Abrimos nuestro proyecto, abrir con Visual Studio Code. Perfecto. Y vamos a crear entonces nuestro nuevo archivo que se va a llamar funciones.js. ¿Listos? Entonces acá en funciones vamos a crear nuestra primera función. Ahora vamos acá al navegador. Perfecto. Y enviemos esto hacia el otro lado. Aquí hacia la izquierda me gusta más. Listo, perfecto, chicos. Entonces, las funciones. Primero vamos a hablar del concepto de las funciones. Entonces, las funciones son acciones a realizar en donde intervienen o se ven mezclados al Z los datos. ¿Listos? Entonces, bueno, las funciones son acciones a realizar en donde intervienen o se ven mezclados los datos. O sea que las funciones dependen de los datos. Sí, podría ser, claro. Si no hay datos, pues, ¿qué vamos a realizar? Entonces, acá les pongo un ejemplo. Yo tengo los datos, ustedes saben e entienden como datos que podrían tomarse también como las variables, ¿no? De hecho, las variables podrían ser también datos. No necesariamente los datos tienen que ser variables, ¿no? Pero para que lo pongamos en contexto. Yo les pregunto, chicos, si yo tengo, por ejemplo, la variable, por ejemplo, mi variable número 1, ¿sí? Número 1 va a ser igual a 10. Perfecto. Y luego tengo otra variable que se llama número 2 y va a ser igual a 20. Perfecto, ¿no? Hasta acá, ustedes dicen, profe, esos son dos variables, pero ¿y las funciones entonces qué son? Entonces lo que les digo, las funciones son acciones que yo voy a realizar con estos dos datos, en este caso que son dos datos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una función? Miren, por ejemplo, si yo quiero crear una función que haga una suma, ¿cierto? Que haga una suma de esos dos datos, miren, de número 1 más de número 1 más número 2. Básicamente, la suma, de hecho, borremos esto de función, simplemente el hecho de yo decir que una suma va a ser igual al número 1 más el número 2 y esto me va a dar un resultado. De hecho, entonces esto sería la variable resultado es igual al número 1 más el número 2 y se almacena en un espacio de memoria nuevo que se llama resultado. Entonces, fíjense, estoy teniendo una acción. ¿Cuál es la acción? La acción de sumar. Podría ser la acción de restar, de multiplicar, de dividir, de tomar una decisión. Mejor dicho, hay un montón de acciones que nosotros podemos tomar. Entonces, chicos, básicamente eso es una función. Son las acciones que yo puedo realizar con mis números, perdón, con mis datos. Entonces, ahora sí, vamos a entender un poquito más de las funciones. Existen dos tipos de funciones, que son las funciones, primero, declarativas, y dos, las funciones de expresión. ¿Listos? Entonces, una función declarativa, ok, aquí se me olvidó decirles, la palabra clave para yo poder asignar una función o declarar una función es función en inglés. Básicamente eso es. Miren, ahí la pongo. Miren, esa es la palabra clave para asignar una función,
function, ¿listos? Entonces, para yo asignar una función declarativa, lo que utilizo es la palabra reservada function, miren, function, le pongo un nombre a mi función, fíjense que es muy parecido a la variable. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, la función saludo, ¿cierto? Abro paréntesis. Profe, ¿y por qué paréntesis? Estos paréntesis, eh, a ver, pongámoslo por acá. Estos paréntesis representan, representan los parámetros. Ya vamos a ver qué son parámetros, no se preocupen. Pero entonces quiero que lo entiendan. Function, el nombre de la función, el parámetro o los parámetros que va a recibir y dentro iría la acción a realizar. Por ejemplo, aquí quiero que en saludo me retorne, entonces utilizamos la palabra reservada return. Entonces acá nuevamente return es palabra reservada para devolver algo. ¿Listos? Chico. Entonces en return yo quiero devolver, por ejemplo, un hola, mis queridos estudiantes. Punto y coma. Miren, esto sería una función declarativa. Entonces, a ver, entendámosla, chicos. Entonces, primer requisito de una función declarativa lleva, bueno, primero va la palabra reservada function. Function. Listo. Segundo, segundo, que, bueno, las funciones no necesariamente deben retornar algo, pero básicamente eso sería como lo más importante de la función declarativa, que debe sí o sí iniciar con la palabra reservada function y el nombre, ¿no? Entonces, segundo llevaría su nombre, entonces sería nombre de la función. Y recordemos que este nombre de la función lo que hace es asignar un espacio en memoria, básicamente lo mismo que hace la variable. Entonces, cuando yo llamo a la función saludo, estoy haciendo referencia a esto, ¿no? A esta acción. ¿Cuál es la acción? Retornarme un mensaje que dice, hola mis queridos estudiantes. Igual no se preocupen, ya lo vamos a ver en acción y lo van a entender. Ahora la función de expresión, entonces primero, la función como tal no tiene nombre propio. No tiene nombre propio. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí función de expresión o también le llaman funciones anónimas. Perfecto. Entonces, primero la función como tal no tiene nombre propio. Profe, ¿cómo así que no tiene nombre propio? Bueno, ya la van a ver, miren. Segundo, debe ir dentro de una variable. Y bueno, eso sería básicamente lo de las funciones de expresión o anónimas. Ahora veamos el ejemplo, miren. Ustedes lo van a ver de una vez. Var, o sea, no necesariamente la función tiene un nombre. La función va a vivir dentro de una variable. En cambio, fíjense que en las declarativas, la función tiene un nombre propio. Miren, function, un espacio en memoria, pero ¿de quién? De una función que se llama saludo. Miren lo que pasa ahora aquí en expresión. Miren, var, saludo, vamos a llamarle igual, va a ser igual a function, le paso los parámetros, abro y cierro y return. Hola, mis queridos estudiantes, desde una función expresiva, o bueno, de expresión, o una función de expresión o anónima. Y acá hagamos lo mismo desde una función declarativa. Listo, chicos, miren, básicamente esto es. Yo sé que si se las pongo acá, ustedes van a notar las diferencias. Declarativa, palabra reservada primero function y luego el nombre de cómo yo quiero que se llame esa función, que es saludo. Y en las expresivas, o bueno, de expresión o anónimas, antes de poner este function, va un var, miren. Var, nombre de la variable, va a ser igual, le asigno, fíjense que acá no hay ningún igual. Fíjense que acá sí. ¿Por qué? Porque estoy asignando esa función a un estado en la memoria, a un espacio en la memoria. Miren, entonces var saludo va a ser igual a function. Y fíjense que function no tiene un nombre, o sea, esta función no se llama, por ejemplo, mi nombre. No,
esta función solamente es function, por eso se le conoce como anónima, porque fíjense que la función como tal no tiene un nombre. Entonces, por eso se le dice anónima, y esa es la diferencia, que las funciones de expresión viven dentro de una variable, mientras que las declarativas tienen su propio espacio de memoria como función. Básicamente eso es. Ahora vamos a ver el ejemplo para que quede todo súper claro. Entonces vamos a crear primero una variable declarativa, que es la que no vive dentro de variables. Ojo, no vive dentro de variable, es propia. Entonces miren, palabra reservada, function, el nombre de mi función, que en este caso habíamos dicho que era saludo, ¿cierto? Los parámetros, abro y cierro llaves, y aquí voy a decir que me haga un return de hola desde función declarativa. Dos, punto y coma. Entonces, esto es básicamente una función declarativa, miren. Función declarativa. Entonces, ahora veámosla aquí en el navegador, fíjense. Entonces, vamos a crear esta función. Aquí a volver esto. Entonces, function, perfecto. Saludo, abro y cierro. Se me olvidó el shift, perfecto. Entonces, function saludo, return. Esta palabra reservada return simplemente lo que hace es retornarme algo, no se preocupen. Simplemente es retornar algo, retórname una variable, retórname un mensaje, un número, un true, un bool. Simplemente es devolver algo. Entonces, function saludo, return el mensajito que es hola desde una función declarativa. Punto y coma. Perfecto. Ahora la pregunta. Profe, nosotros para llamar la variable poníamos el nombre de la variable, ¿se acuerdan? Para llamar a una función hacemos lo mismo, miren, saludo, pero le pongo sus respectivos paréntesis. Esa es la diferencia con llamar a la variable. En la variable no van paréntesis porque pues la variable no recibe parámetros, pero la función sí recibe parámetros. Ya vamos a explicar qué son parámetros. Entonces miren, le doy enter y me dice hola desde una función declarativa. Entonces miren, esta acción de llamar a saludo me está retornando hola desde una función declarativa. Entonces, miren, podríamos ahora que saludo, pues creemos otra función que no sea saludo, sino que sea, por ejemplo, mi número. ¿Sí ven? Mi número. Y en mi número voy a decir que me retorne, por ejemplo, el número 29. Listo, ahora miren mi número, paréntesis, no se olviden de los paréntesis, y me dice que es 29. Súper genial, ¿sí ven, chicos? Es básicamente, miren, esto es una función declarativa. Ojo, ¿por qué? Porque empieza primero con la palabra reservada function, ¿listos? Ahora veamos la función expresiva o anónima. Entonces, ahora va la expresiva o de expresión o anónima. Entonces, bueno, la anónima lo que tiene característica es que la función como tal no tiene un nombre y debe vivir dentro de una variable. Entonces, primero, variable, que va a ser, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle colores, ¿sí? Par colores, va a ser igual a quién, a la función, que es function, no lleva nombre la función, le pongo sus respectivos parámetros, si los va a recibir o no, ya vamos a explicar qué son parámetros, y aquí vamos a hacer el return. Return, por ejemplo, se llama colores, vamos a ponerle azul, fíjense, punto y coma, y básicamente eso es una función de expresión. ¿Qué tiene? Miren, primero va la variable y dentro de la variable vive la función, pero fíjense que la función aquí no tiene un nombre, como por ejemplo la de arriba que decía saludo, fíjense. Esto no pasa. Function saludo no, porque ya tenemos que esta función vive dentro de colores. Entonces, cuando yo quiera referirme a esta función, pues llamo a la variable colores. Por eso se llama expresiva o anónima. ¿Perfecto? Porque el function no tiene un nombre como tal, por eso es anónima, pero para referirnos a ella utilizamos la variable colores. Entonces, ahora hagámosla acá en el Google Chrome. Entonces, variable var color, ¿cierto? Va a ser igual, hacemos la asignación,
Hacemos la function, chan, chan, chan. Perfecto, abrimos y cerramos llavecitas, ¿listo? Y dentro vamos a hacer un return que sea azul. Y coma, listo. Ahora, profe, entonces, ¿cómo hago referencia yo a esta función? ¿Cómo miro este resultado de azul? Igual que en la que hicimos la vez pasada, miren, igual que las declarativas. Color, paréntesis, cierro con punto y coma, y me dice que es de color azul, ¿sí ven? Ahora cambiémosle el color, por ejemplo, ya no quiero que sea azul, sino que sea rojo. Ahí estoy reescribiendo esta función. Miren que cuando llamo a color, me muestra que el color es rojo, chicos. Básicamente eso es una función, pero vamos a verla un poquitico más allá. Vamos ahora a hablar de los parámetros, ¿listos? Entonces, los parámetros, a ver, ¿dónde habíamos puesto la definición de los paréntesis? Miren, estos paréntesis representan a los parámetros. Entonces, ¿y qué son los parámetros? ¿Qué son los parámetros? Entonces, básicamente los parámetros son los datos que yo puedo recibir dentro de mi función. Esa es la mejor definición para parámetros. Parámetros son los datos que yo puedo recibir dentro de mi función para realizar una acción. Listo. Ese es el significado de parámetro y ahora lo vamos a ver en la práctica para que a ustedes se les quede mucho mejor acá. Entonces, vamos a hacer una función que me sume dos números. ¿Listo? ¿Cómo hago yo esto? Fíjense, vamos a hacerla acá. Entonces, voy a realizar una función que me sume dos números, ¿sí? Entonces, esos dos números los vamos a recibir por parámetros, listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Function, vamos a hacer la declarativa, por ejemplo. Entonces, en function vamos a ponerle a la función que se va a llamar suma, recibe los parámetros, ya se los vamos a pasar. Y aquí me retorna, miren, return suma, por ejemplo. Básicamente esta sería la función. Pero fíjense que aquí de hecho no toma nada. ¿Por qué? Porque primero no hay ningunos números para sumar, ni en variables, ni en nada. ¿Sí ven? No hay nada. Aquí simplemente estoy diciendo retórname suma y cuando yo llame a suma, pues suma va a decir, ok, suma y retorno suma, pero ¿qué suma? Suma no tiene nada. Entonces vamos a ponerle las respectivas variables. Miren, var a, de hecho var número 1, num1, ¿sí? Va a ser igual a 10 y var num2 va a ser igual a 30, por ejemplo. ¿Listos? Entonces miren, var num1 va a ser igual a 10, o sea, en un espacio de memoria llamado num1 hay un número llamado 10. Bueno, hay un número que es el 10. En var num2 hay, en ese espacio de memoria número 2, num2, vive un dato que es de tipo numérico, que es el número 30. Ahora, yo puedo decir suma va a ser igual a num1 más num2. Y ahora le estoy diciendo, miren, suma dentro de un espacio en memoria llamado suma, voy a realizar la suma entre el número 1 más el número 2. ¿Y qué le estoy diciendo? Retórname suma. ¿Y cuánto vale suma? Pues sería la suma de estos dos números. Entonces, miren, esto vale 10, esto vale 30. Y aquí lo que yo le estoy diciendo es que suma va a ser igual a num1, que son 10, más 30. Y cuando yo le digo return suma, me va a decir 10 más 30 es igual a 40. Eso es lo que me debería retornar suma. Miren, esta es la función suma. Entonces ustedes aquí van a decir, profe, bueno, chévere. Y yo les pregunto, si luego yo quiero otra vez sumar otro número, por ejemplo, el 50 y el 60, ¿qué nos tocaría hacer? Pues volver a copiar la función y entonces aquí otra vez volver a cambiarle, ¿no? Por ejemplo, 40 y 90. Y aquí entonces bueno, esto cambiaría, pero ¿y si luego quiero volver a hacer otra vez lo mismo? Otra vez tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Porque debemos cambiar los resultados de las variables. Ahora miren lo que pasa con los parámetros.
Fíjense, vamos a borrar esto. Vamos a realizar lo mismo. Entonces, con parámetros, yo le voy a decir, recuerden la definición de parámetros, miren, chon, 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 son los datos que yo puedo recibir dentro de mi función para realizar una acción. Entonces, vamos a realizar eso, miren. Aquí en suma yo le voy a decir que él va a recibir un número que yo lo quiero llamar, por ejemplo, número uno, ¿sí? Coma, porque son dos, número 2. Quiero que tenga estos dos parámetros. Primer parámetro, número uno, segundo parámetro, número 2. Por ahora vamos bien. Profe, ¿cuánto vale número uno y cuánto vale número 2? No sé, yo no le he dicho todavía cuánto valen. Solamente él sabe que estos son dos parámetros, o sea, dos variables que viven ahí. Ahora le voy a decir que me retorne. Fíjense, podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos hacer lo mismo de suma, va a ser igual a quién? A número uno, que es lo que le estoy pasando acá, miren, número uno, más número 2, fíjense, y hago el return de suma. Y con esto me debería realizar la suma. Entonces, aquí es donde yo les digo, aquí es donde uno dice, ah, profe, pero como estos son variables y yo se las paso, ya no me tocaría estar copiando esto de función una y otra vez, la función suma. Yo simplemente podría hacer lo siguiente, miren, suma, llamo a la función y le paso los parámetros, miren, 10, 20 y este resultado me dará 10 más 20, 30. Puedo luego decirle que suma y le paso los parámetros que yo quiera, por ejemplo, 90 y 10. Y esto me daría 100, ¿sí ven? Otra manera de hacerlo, ya lo vamos a ver en práctica para que lo veamos aquí en consola. Otra forma, miren, yo no necesitaría, de hecho, este suma lo necesitaría si yo quiero guardar este resultado en una variable suma para luego utilizarla, ¿no? Pero en caso de que no sea así, yo solamente quiero devolver la suma, no quiero guardarla en ningún lado, yo simplemente podría decir return num1 más num2. Solamente estoy realizando la operación de forma directa y esto me daría el mismo resultado. Suma, entonces aquí lo que hace es num2 le pasé como parámetro 10. Miren, este 10 representa a num1 y este 20 representa a num2. En el otro caso en que llame a la función, num1 representa este 90 y num2 representa a este 10. ¿Sí bien? Entonces, bueno, profe, súper chévere aquí, pero veámoslo en la práctica, veámoslo en la práctica. Entonces, bien, vamos a ir acá y vamos a crear una variable que se va a llamar suma, que va a ser igual al function, ¿cierto? Y vamos a pasarle de una vez los parámetros que van a ser número uno, coma, número 2. ¿Listos? Entonces hacemos las llavecitas. Perfecto. Y aquí entonces primero hagámoslo con la variable, que sería, puede ser resultado, por ejemplo, resultado va a ser igual a número uno más número 2, perfecto. Y aquí le digo que me retorne, return, ¿a quién? A resultado, ¿cierto? Y listo, a ver, comprobemos que nos haya quedado bien. Número uno, número uno, número 2, resultado, resultado. Listo, perfecto. Entonces, ahora miren lo que pasa. Cuando yo llamo a suma, entre los paréntesis, que son los parámetros, le voy a pasar el parámetro que yo quiero que sea número uno, o sea, 10, coma. Y quiero que el otro número que me sume sea 20. Entonces, miren, lo que yo estoy haciendo es la suma de 10 más 20. Punto y coma, y miren lo que me da. Me da 30. El return es 30. ¿Sí ven? Ahora, quiero sumar 100 más 150. Entonces, miren, 100, 150, que sería el otro número, punto y coma, y me da 250. Profe, ¿y esto funciona con números negativos? Claro que sí, chicos. Recuerden que el tipo de dato number, es negativos, decimales, enteros. Entonces, por este lado, súper genial. Miren, por ejemplo, menos 10, coma, y aquí, por ejemplo, pasémosle 10, debería darme 0. Ahí está, miren, 0. Entonces me está realizando esta acción a través de la función. ¿Y cómo llamo la función? Suma y le paso los parámetros. Miren, el parámetro número uno le puse que era 100 y el número 2 le puse que era 150. Profe, ¿y yo puedo tener más de dos parámetros?
Chicos, ustedes pueden tener todos los parámetros que ustedes quieran, ¿listos? Lo importante es que cuando ustedes llamen a la función, llamen también esos mismos números de parámetros. Miren lo que pasa si yo pongo suma y solamente le paso un parámetro, por ejemplo, el 10. Me dice not a number, o sea, te hizo falta el otro parámetro, que fue número 2. O sea, le estoy diciendo que realice todo esto. Pero él dice, pero es que tú me estás diciendo en la función que tú me vas a pasar dos parámetros y me estás pasando uno solo. Entonces el JavaScript dice, ok, no sé cómo resolver esto y simplemente pone un not a number, o sea, no es un número. Básicamente eso es lo que traduce. Y bueno, entonces importante es que si yo le pongo dos parámetros acá, dos parámetros debo pasar. ¿Listos? Y con eso tendríamos esas funciones funcionando bien, valga la redundancia. Ahora, vamos a poner un ejemplo con una cosita que se llama el template string. ¿Qué es el template string? Es básicamente concatenar, pero de una manera más moderna y mucho mejor. Básicamente. Ok, chicos, entonces ahora vamos a poner en práctica esto del template string. Entonces vamos a hacerlo, miren. Vamos a realizar una function, saludo, estudiantes, perfecto, estudiantes. Y vamos a pasarle como parámetro el nombre de los estudiantes. Abrimos y cerramos las llavecitas y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el console.log. ¿Qué es el console.log? Bueno, chicos, es mostrar por consola algo, lo que yo le vaya a pasar. ¿Listos? Mostrar un resultado, mostrar un dato, mostrar un número, cualquier cosa a través de la consola. Cuando estemos en HTML y utilicemos un console.log, nos va a funcionar muchísimo para ver lo que está pasando en nuestra página web a través de este console que está acá. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento y con ejemplos prácticos, pero solamente quiero que lo entiendan, que el console.log me muestra algo por consola, ¿listos? Entonces aquí en este console.log yo quiero que me aparezca, miren, por ejemplo, yo quiero que aquí me diga, hola, eh, mi querido programador, mi querido programador, y que me aparezca el nombre, ¿no? Entonces, si yo quiero que me aparezca el nombre, lo que antes se hacía era poner un más, la concatenación, y poner el nombre, fíjense, y con esto me mostraría el nombre. Ahora miren, vamos a llamar a saludo estudiantes y le pasamos el parámetro, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, David. Entonces miren lo que dice. Hola, mi querido programador David. Ahora, otra vez, pongamos otro nombre, o otro de mis estudiantes, por ejemplo, así que me acuerde, Nils. Entonces, hola, mi querido programador Nils. Vamos a poner otro. Por ejemplo, vamos a poner a Carlitos, que Carlitos no puede faltar. Carlitos. Y miren, hola mi querido programador Carlitos. Perfecto, miren, hasta aquí está chévere. Pero chicos, hay una manera mucho más sencilla de hacer esto y es lo que está ahorita en ECMAScript 6 que se está utilizando mucho. De hecho, deberíamos utilizar todo el tiempo el template string y deberíamos utilizarlo de esta manera. Fíjense, vamos a crear otra vez. De hecho, vamos a corregir nuestra función. ¿Vemos? Entonces, miren, salud estudiante, tan, pero entonces en vez de poner esto, lo que vamos a hacer un template string, ¿listos? Fíjense, abrimos este simbolito, perfecto. Profe, y este simbolito, yo les dejo en la descripción cómo sacarlo, pero de hecho en el teclado normalmente está al lado del Enter, ¿sí? Y se saca con Alt-GR y oprimen ese símbolo. No recuerdo ahorita mismo el nombre del símbolo, pero este básicamente es el símbolo del template string. Entonces aquí lo que yo hago es, hola, mi querido programador, y aquí lo que hago es signo de dólar, abro y cierro llaves y dentro de estas llavecitas va a ir el nombre, miren, va a ir la variable, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto, profe? Pues que, por ejemplo, si yo quiero empezar a poner espacios en blanco, básicamente lo puedo manejar de esta forma. Caso contrario de que no me pasa con la concatenación, porque por ejemplo en la concatenación, si yo ya terminé de declarar esta variable nombre, tendría que poner un más
luego otra vez las comillas, el espacio en blanco, nuevamente un más, otra vez las comillas. Entonces se torna un poquito más complejo. Miren, de hecho, vamos a hacerlo, porque para esto vinimos acá a aprender. Entonces, miren, aparte del nombre, vamos a recibir la edad y vamos a recibir, por ejemplo, el color. ¿Listos? Entonces, miren, hagámoslo con concatenación, ¿sí? No con template string, sino con concatenación. Entonces yo quiero decirle, hola, y aquí iría el nombre. Entonces, más, el nombre sería nombre, más, abro otra vez, hola, por ejemplo, David, tu edad es dos puntos, más edad, más, nuevamente abro y cierro las comillas, tu color favorito es dos puntos, más color. Miren, básicamente esto es con concatenación, fíjense. Hola, ahora aquí iría el nombre, entonces más nombre, estoy concatenando este string con la variable nombre. Nuevamente tengo que poner otra vez el más, tu edad es, cierro otra vez la variable, etcétera, 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 y enter. Entonces miren, cuando yo llamo a saludo estudiantes, ¿sí? Le voy a pasar los respectivos parámetros. Entonces miren, vamos a pasarle David, coma, la edad de David sería 26 años, coma, y el color sería el azul. Listo. Entonces miren lo que me dice. Hola David, de hecho miren, acá tuvimos un bugcito, tú, entonces debería ir acá con un espacio. Tu edad es 26, tu color favorito es azul. Entonces fíjense, ahí para corregir eso de que no quede pegado, fíjense, le pondríamos un espacio acá. Nuevamente, y miren, hola David, tu edad es 26, tu color favorito es azul. Chévere, profe, con la concatenación se ve genial, pero ahora miren cómo lo haríamos con template esto y miren. Entonces ahora, para tener la misma guía, console.log, entonces miren lo que pasa ahora. Fijémonos, abrimos el template string con estos dos simbolitos y fíjense, hola, signo de dólar, cierro, abro y cierro llaves, la variable nombre, espacio, tu edad es dos puntos, signo de dólar, edad, aquí se me fue esta de más, tu color favorito es dos puntos, signo de dólar, abro y cierro la llavecita, color. Fíjense, esto sería todo. Vamos a borrar ya este. Y fíjense lo fácil que fue con template string. Le damos enter, saludo estudiantes, pasamos lo mismo y miren que es el mismo resultado. Hola David, tu edad es 26, tu color favorito es azul. Y fíjense que no me tocó ponerme a hacer más, abro y cierro, en dónde cierro el más, en dónde abro la comita. Esto es complicado aquí porque esto es algo sencillo, pero a veces esto se puede tornar bastante complejo. Entonces, para esto tenemos el template string. Simplemente abrimos estos simbolitos que tú lo vas a encontrar en tu computadora. Escribimos hola, donde quiero que vaya la variable, simplemente signo de dólar o signo de peso, abrimos y cerramos la llave y dentro de estas llaves va la variable. Seguimos copiando el string normal y donde queremos que aparezcan nuevamente variables, igual, signo de dólar o signo de peso y entre las llavecitas la variable. Y básicamente eso sería el template string. Utilícenlo, acostúmbrense a utilizar esto, no utilicen la concatenación. Yo hablé de la concatenación para explicarles este tema del más, de que muchas veces nosotros creemos que este más es un operador de suma, pero él lo toma como concatenación. Entonces, por eso yo había hablado de concatenación, pero utilicen el template string. Entonces, ¿qué les queda de tarea, chicos? Por favor, créense varias funciones de los dos tipos, tanto declarativa como anónima, y créense, por ejemplo, una función que realice suma, que realice resta, que realice división, que realice multiplicación, una función que, por ejemplo, me diga que capture, por ejemplo, igual que esta, miren, tres variables o tres parámetros y muestre un mensaje con esos tres valores, ¿sí? Puede ser. O, por ejemplo, hagan una función que se llame suma los dos primeros y resta el que sigue, no sé.
Entonces, los dos primeros parámetros que la gente ingrese son los que se van a sumar, pero el último se va a restar con el resultado de los dos anteriores, ¿no? Entonces, ahí les dejé un ejercicio. Que la función, los dos primeros resultados que yo le ingrese los sume y el último que se ingresa acá se va a restar con esos dos. ¿Listos? Esa sería una opción. Entonces, porfa, chicos, practiquen un montón, realicen muchas, muchas, muchas funciones. Recuerden que aquí hubiésemos podido utilizar en vez de console.log, podríamos haber utilizado un return y es lo mismo, miren, saludos, tan, 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 y me retorna lo mismo, ¿sí ven? Hola, David, tú das ta, 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 solamente que pues quería mostrarles este console.log porque lo vamos a utilizar un montón, pero también pueden utilizar return, no hay problema, ¿listos? Entonces, chicos, espero que les haya gustado un montón la clase. Practiquen, hagan muchas, muchas, muchas funciones. Déjenme en su comentario con la función que realizaron, con la mejor o todas las funciones que hayan realizado. Dejen los comentarios en el video. Un abrazo y también recuerden dejar sus dudas en la cajita de comentarios y con gusto las estaré respondiendo o sus compañeros si de pronto yo no tengo el tiempo. Entonces, chicos, recuerden suscribirse al canal, darle like al video si les está gustando el contenido y recuerden el comentario. Bye bye, mis queridos programadores.